Bueno, vamos a comenzar entonces este video número 17B, que es el cálculo de un eje del año 2021. Hoy estamos a 4 de junio de 2021. Muy bien, acá se trata de un eje que tiene un apoyo en el punto A, deslizante, y un apoyo en el punto B, fijo. Hemos dicho y volvemos a decir que y el borrador. Habíamos dicho y vamos a decir que en los puntos A y B van ubicados los rodamientos y que nosotros tenemos que considerar que uno de los rodamientos, el que va terminando en el punto A, tiene que ser deslizante para poder absorber los posibles efectos de la dilatación. En cambio, el rodamiento que va en el apoyo B tiene que estar fijo axialmente para precisamente sostener el eje y hacer que el deslizamiento sea hacia la izquierda en este caso, y el rodamiento A se deslice ligeramente con dejar medio milímetro o un poco menos es más que suficiente para evitar esfuerzos. Si uno no lo dejara, se generan esfuerzos por la dilatación, se generan esfuerzos enormemente grandes que hacen que el rodamiento tenga una carga axial para la cual no fue calculado, y por lo tanto entra a tomar temperatura, y una vez que saben que el rodamiento al consumir una temperatura del orden de los 120, 130, 140 grados, la vida útil baja rápidamente. Bueno, acá encontramos lo mismo que en todos este grupo de ejercicios, que más allá de que sean reales, de reductores, o tengan algunas complicaciones adicionales para poder ejercitarnos, son todos iguales con datos distintos y posición de las fuerzas diferentes. Acá nosotros en este caso tenemos las fuerzas ubicadas en el punto D atrás, en D atrás. Es decir, que el engranaje que va a engranar con este está ubicado acá a la izquierda todavía. Tenemos una fuerza radial de 1200 kilos. Como es un eje conductor, una fuerza tangencial de 1200 kilos, como es un engranaje conductor, la fuerza se opone al movimiento, quiere decir que este eje está girando en el sentido horario, que es lo normal del motor eléctrico para hacer un eje de media etapa. Muy bien, la fuerza de 1200 kilogramos está ubicada atrás. Hay una fuerza radial de 300 que tiende a separar los engranajes. Sobre el otro engranaje habrá también otra fuerza de 300 exactamente igual y contraria. Y hay una fuerza de 500 axial paralela al eje, ubicada en el plano horizontal, que tiende a desplazar el conjunto para adelante. Acá en todos los casos lo primero que tenemos que hacer es distribuir las fuerzas en dos planos, un plano vertical y un plano horizontal. Ustedes ven que el ejercicio se va haciendo monótono y reiterativo, en todo se resuelve con los mismos pasos, con los números diferentes. Para hacer una variante vamos a imaginar que el eje fuera hueco, con una relación de diámetros de 7/9. Generalmente los ejes son macizos, y la verdad es que los ejes huecos se usan solo cuando hace falta. ¿Y cuándo hace falta? Hace falta cuando algo va a pasar por dentro del eje. Por ejemplo, en el bolsillo de un torno es un eje hueco, porque tiene que pasar la barra que uno está torneando, pues tiene que pasar para poder tomarla debidamente. En muchos casos se mete dentro del bolsillo. Puede ir en un eje de un barco, donde va un mecanismo de reversa, donde son hélices de paso variable, donde la hélice cambia de posición y permite que el barco vaya hacia adelante y hacia atrás. En un helicóptero, en fin, un montón de aplicaciones puede requerirse que el eje fuera hueco, porque adentro va un mecanismo
o por alguna necesidad muy particular del proyecto. Pero no es lo normal. O también podría ocurrir porque uno quisiera que el conjunto fuera muy liviano. Pero no es lo normal porque hacer un eje hueco implica un costo muy grande. A menos que yo lo saque de un caño de pared gruesa, que podría ocurrir, voy a encontrar con dificultades varias en cuanto a los escalonamientos. Lo más normal es que tenga que agujerearlo, o partir de un tubo, una barra centrifugada, podría ser, pero aumenta las horas de trabajo. Es decir, que el eje hueco lo vamos a hacer solo cuando haga falta. Yo acá vamos a calcularlo como si fuera hueco, al solo efecto de que ustedes estén preparados para esa eventualidad. Como siempre, la distancia yo las pongo dentro de un circulito, esto es una convención mía, no está en ningún lado, para no confundirlas con las fuerzas. Eso también. Y las fuerzas están en kilos y la distancia en centímetros. Como en todo eje, no vamos a calcular la flecha porque las distancias son pequeñas y no tiene sentido a menos que en algún proyecto en particular nos interesara saber cuál es la flecha o la deformación que puede tener el eje. Vamos a tener una potencia de 45 caballos. No indicamos qué tipo de máquina accionada en máquina conducida, qué máquina conductora y qué máquina conducida tenemos, o sea que van a quedar los 45 caballos. No indicamos las horas de trabajo, no indicamos la cantidad de arranques por hora, o sea que nos quedan 45 caballos, no hacemos ninguna corrección. Y la velocidad son 600 vueltas, es decir que es un eje lento, por lo tanto tenemos que esperar que sea un eje de gran tamaño. Las distancias son grandes para un eje, lo que hace que va a ser un eje de cierto diámetro. Como material vamos a elegir, ya habíamos dicho de pasada, podemos elegir un acero SAE 1045 o un acero IC 4140 o IC 420, que todos tienen más o menos un costo parecido y la resistencia es prácticamente la misma. Yo acá tomé para variar una tensión admisible de 850. ¿Se acuerdan que esos aceros estaban tipificados como ST54, que significaba que tenían una tensión de rotura de 5.400 kilogramos sobre centímetro cuadrado? Y la tensión admisible era la tensión de rotura dividido A por B, por C y por D, de los cuales A es por carga estática, vale 3, 2 por carga rotativa, porque las partes que en este momento están sometidas a tracción, que están ubicadas abajo, en el próximo medio giro van a estar ubicadas arriba, van a estar comprimidas, y en el próximo medio giro van a estar ubicadas nuevamente abajo y van a estar traccionadas. Entonces están constantemente comprimiendo y estirando, y eso lo castigo colocándole un B igual a 2. Pero no voy a tener impactos y no voy a tener efectos como temperatura, o inclusive cuando hay chaveteros, lo vamos a hacer sobre partes sobredimensionadas o sobre partes donde hay poco momento flexor y por lo tanto no son partes críticas del eje. Entonces, tenemos nuestro eje presentado. Este dibujo, en estos casos sí el dibujo, nosotros se lo vamos a dar para que sea el enunciado del problema. Esto es el enunciado del problema. De aquí en más, ustedes tienen que ir diferenciando qué fuerzas van a ubicar en el plano vertical y qué fuerzas van a ubicar en el plano horizontal. En el plano horizontal vamos a encontrar la fuerza de 300 y la de 500 en un plano perpendicular al pizarrón, plano horizontal. Si yo tuviese que dibujar el plano acá, sería el plano alto como este, que contiene estas fuerzas, 500 y 300. Y en el plano vertical voy a encontrar la fuerza de 1200 kilogramos, que está ubicada detrás, pero no me preocupa, porque esta fuerza va a producir una cupla que es útil, que se va a transmitir
al engranaje siguiente, o sea que esta fuerza no la tengo que bloquear. Y la fuerza del efecto manchón, P sub m, que vale, como habíamos visto ya, 500 raíz de n sobre n. O sea, 500 raíz de potencia sobre el número de vueltas, 137 kilos. Todo esto para tener en cuenta los eventuales efectos de desalineación. Si tuviéramos tiempo hacia fin de año, si de las condiciones, vamos a tratar de hacer un video sobre alineación, porque es un tema sobre el que todo el mundo habla, pero que no es tan simple alinear. Porque ustedes imagínense que si ustedes tienen dos ejes, tienen dos ejes, ¿no? Y tienen que mantenerlos perfectamente alineados, nadie va a dudar de que lo mejor es que estén perfectamente alineados, pero perfectamente alineados no van a estar nunca. Siempre va a haber un error, pero que estén alineados lo mejor posible. Lo mejor posible son 5 centésimas, 7 centésimas. Ahora, ¿cómo hago para alinear esto si no tengo referencia? ¿Qué tomo como referencia? El horizonte. No, en la fábrica tengo paredes, no tengo horizonte. Entonces, hay todo un procedimiento que se emplea para alinear ejes que vamos a tratar, ya si logramos desarrollar todos los temas que la materia pide, vamos a incluir esto, que debería darse en mantenimiento. Hay dos caminos, en realidad hay tres caminos. Está el camino del más o menos, que significa alinearlo de tal forma que el eje no regrese. O sea que si yo, con el equipo ya montado con el manchón sobre el motor, le aplico un giro, no, 60 grados, 80 grados, 100 grados, el conjunto no tiende a regresar. Si eso es así, en general podemos decir que está bastante bien alineado, pero no está científicamente alineado. El segundo procedimiento es colocar comparadores sobre el eje conductor, sobre el eje conducido y palpar el borde del manchón, pero no girar y reproducir, es decir, girar el comparador del lado motor y reproducir el perfil del manchón, porque con eso yo copio la excentricidad que pudo haber cometido el tornero al mecanizar el acoplamiento, sino que tengo que girar ambos ejes simultáneamente. El eje conductor y el eje conducido giran juntos y el comparador fijo al motor palpa el medio manchón del eje conducido y al revés en el otro lado. Y entonces hago un análisis de los 4 valores en lo que llaman a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, y hago una serie de análisis y llego a determinar cuándo está bien alineado, que va a estar bien alineado cuando todas las medidas sean iguales. Y la forma más práctica en la que hoy todo el mundo usa, que realmente para una empresa no es un costo, es el método del alineador láser. Ustedes en una operación o en dos, directamente ya tiene el eje totalmente alineado, sabiendo los suplementos que tiene que colocar debajo de las patas, debajo de cada pata del motor, y qué desplazamiento tiene que dar en el plano horizontal para poder lograr una perfecta alineación. Pero eso será motivo más adelante de un análisis más detallado, que la verdad que me gustaría hacerlo, y también hay todo un tema de alineación geométrica en cuanto a verificar planitudes, verificar perpendicularidades, rectitudes, etcétera, que un técnico debería conocer. Debería conocer. Ahora bien, vamos a suponer que esos temas los vamos a ver, si Dios quiere, más adelante. Entonces, ubicamos el plano vertical. ¿Qué encontramos en el plano vertical? Encontramos una fuerza de 1200 kilos, vertical hacia abajo, la tenemos acá. No necesito girar nada, todo como está, en el plano vertical no necesito girar nada. Y voy a encontrar también una fuerza P sub m del efecto del manchón, que era 137 kilos. Las distancias las copio, 60-30, 60-30, como están ahí, y tengo que tener siempre la precaución de no cometer errores al copiar
equivocadamente, porque después acarreo el error. Todo error que yo cometa, o que el alumno, el calculista cometa en los primeros pasos, los acarrea y los lleva a que el problema esté mal resuelto. Hay que tener precaución, sobre todo cuando se toman exámenes y se adoptan los criterios de multiple choice, que a veces cuando hay gran cantidad de exámenes, lo que se hace en lugar de corregir uno por uno, se hace un multiple choice dándole 4 o 5 opciones. Bueno, lo que se hace es, una es la correcta, y la otra es cometer un error voluntariamente y continuar. Y bien llegar a un resultado, pero no es el verdadero resultado, es un resultado, que no es el que realmente corresponde. Bueno, estamos en el plano vertical, 1200 kilos, tiene el inicio. Mecánicamente, esta es la convención de signos única y exclusiva para el cálculo de diagrama de momento de esfuerzo de corte, que indica las asignaciones positivas para que la derivada del momento flexor sea el esfuerzo de corte. No, que el esfuerzo de corte no lo voy a hacer, no me preocupa demasiado, pero la convención la tengo que adoptar siempre. En todos los libros las mantienen de todos los orígenes. Entonces, hago una sumatoria de fuerzas vertical. Paralelas al eje no hay ninguna. Paralelas al eje no hay ninguna en el plano vertical. Pero sí hay perpendiculares al eje. Y tengo menos RA vertical, menos porque va en sentido contrario, más 1200, que es positiva, menos, porque va en sentido contrario, RB vertical, más 137. Yo acá le he puesto los resultados porque ya lo preparé el trabajo para que no sea tan tedioso e insoportable de tener que hacerlo, si uno lo hace en vivo, este video le lleva como 3 horas y se hace insoportable. Entonces yo ya lo calculé antes y ya le puse los valores, pero en principio no los tenía. Muy bien. Entonces, tengo la sumatoria de fuerza de energía vertical, tengo menos RAB más 1200, menos RBB más 135. Ahí está. Sumatoria de momento respecto de A. Siempre elegimos siempre, tomamos un punto donde pase una de las incógnitas. ¿Para qué? Para que la solución desde el punto de vista matemático sea sencilla. Porque a mí ya no me preocupa. Yo sé que ustedes saben resolver por igualación, por sustitución, por determinante. No dudo de eso, y la verdad no me preocupa. Pero vamos a buscar, acá no estamos buscando cómo resolver un sistema de ecuaciones matemáticamente. Estamos tratando de resolver el problema de la forma más simple posible, con el menos esfuerzo posible. Entonces me pongo en A, y por el cual pasa RAB, y por el cual el brazo de palanca que va a tener RA vertical va a ser 0 y se anula, me pongo en A y tengo 1200 por 50, por 30, perdón, 1200 por 30. Tengo que tomar las fuerzas activas y reactivas, todas. 1200 por 30, ¿en qué sentido? Positivo, ¿sí? Positivo. Y en el sentido positivo. Menos esta, que gira para arriba, RB vertical, si en sentido negativo, por 60 más 30, 90. Más 137 por cuánto? Por 30 más 60 más 30, 120. De esta ecuación, como una de las incógnitas se me anuló, porque justamente estamos en el centro del momento, respecto de un punto por el cual pasa una de las incógnitas, despejo RBB y sale 582, cosa que coloco acá, y coloco en el cuadrito que siempre preparo por comodidad del calculista, no porque sea necesario. Con este resultado voy nuevamente a la ecuación originaria de sumatoria de fuerzas y despejo RAB, que es lo que me falta, y queda 1200 más 137 menos RBB, hago menos 582 más 1200 más 137, da 755. Muy bien, lo indico acá, lo indico acá. 755, pone 55. ¿Sí? Como fácilmente se comete un error, que acá no importaría porque es un resumen de resultados, pero bueno, lo mejor es hacerlo lo más perfecto posible. Ahora vamos a la sumatoria de momentos, a los cálculos de los momentos.
Acá hay dos puntos nada más, es este y este. Entonces, ¿yo qué hacía? ¿Ustedes se acuerdan cómo hacían? Cortaba la estructura, punto B lo tengo acá, corto la estructura, ¿cuánto? Un infinitésimo, un diferencial, si quiere mejor, a la izquierda de la fuerza de 1200. Es decir, que la fuerza de 1200 no participa. No participa. No participa. Entonces, la resultante izquierda que me queda es 755. 755. Sí. 755 por 30. Y acá está puesto 755 por 30. Acá ven, cometimos un error. 755 por 30. Tenemos que hacer la cuenta. Da como 20.000. Un segundito, ya lo analizamos. Bueno, el problema no es cometer un error, sino permitir que continúe. Bueno, acá estamos corregidos, 755 por 30 da 22.650, lo pongo en la tabla, en el punto B. Luego, tengo que calcular el momento de fricción en el punto B. Entonces, corto, ¿dónde corto? Un infinitísimo a la izquierda del punto B. Tapo con el papel toda la parte derecha para no verla, y me queda, fíjense, 755 por 90. ¿Con qué signo? Positivo. Menos esto, 1200 por 60. Este giro positivo, positivo. Este giro negativo, 1200 por 60. Entonces, 755 por 90 menos 1200 por 60 da menos 4050. Acá tengo menos 4050. Acá tengo 22.650 y acá tengo menos 4050 negativo. Lo indico en el cuadro y lo corroboro tomando momento viniendo de la derecha. Entonces, cuando yo vengo de la derecha, ¿qué es lo que hago? Corto un infinitésimo antes del punto B y el papel que tapo lo coloco de este lado. Entonces, ¿qué es la única resultante derecha que me queda? 137. 137 por 30. Por 30. ¿Y qué es como gira? En sentido positivo. Pero como viene de la derecha, está precedido por el signo menos y me queda menos 4110, que es aproximadamente del otro lado de la 4050. Aproximadamente está correcto por los decimales que no hemos tomado. Bueno, con esto tenemos terminado el plano vertical. Es muy frecuente, muy común cometer errores. Lo importante es darse cuenta antes de que continúen para que el resultado final sea el correcto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Un segundito y ya estamos. Bueno, vamos ahora con el plano horizontal. En el plano horizontal encontramos la fuerza de 300 radial y la fuerza de 500 axial. Y también encontramos una fuerza de 300 en el extremo del eje, en el punto C, también horizontal. Aquí, para resolverlo, lo que hacemos es giramos todo en el sentido positivo y lo ponemos vertical. Entonces tenemos 300 acercándose al eje, de arriba para abajo. 500 queda como está, dirigiéndose hacia la izquierda. Y los 300, que también se acercan al eje, pero de abajo, en el extremo. Entonces, cuando tienen una cosa como esta, lo que tienen que hacer es girar en el sentido positivo. No en este sentido, es decir, sí en el sentido positivo, girar en el sentido positivo. Y volver a resolver un problema que estaba en el plano horizontal como si estuviera en el plano vertical. Hacemos sumatoria de fuerzas en el sentido paralelo al eje, de acuerdo con las convenciones de Broglie, en el eje X. Bien, tenemos 500, esta negativa, más RD vertical axial. Entonces la RD vertical axial es 500. Y la coloco acá. Esta fuerza
va a ser muy importante para el cálculo del rodamiento que va ubicado en el punto A. Siempre vamos a tratar de tomar el rodamiento más cargado, el más comprometido, y tratar de hacer los dos iguales, en lo posible. En lo posible. Sí, esa es una decisión del proyectista. También hay otras que no, como por ejemplo la distribución de fuerzas en los planos vertical y horizontal no es una decisión del proyectista. Es un problema, como está presentado, hay que resolver. Bien, sumatoria de fuerzas en el sentido perpendicular al eje tenemos menos 300 más RAH más 300 menos RBH. Ustedes dirán, ¿por qué la puse para abajo? Y la puse para abajo porque antes la puse para arriba y dio mal, dio negativo. Entonces, para no tener que hacerles pasar a ustedes otro proceso de cálculo donde tengo que dar vuelta a la fuerza, directamente asigno que va para abajo, para que dé directamente de entrada bien. Bueno, de acá de simetría de momento respecto de espejo RBH fácilmente da 161 y lo agrego en el cuadro. Con ese valor voy a la segunda ecuación, veo que este y este 300 y 300 se simplifican mutuamente, me queda que RBH es directamente igual a RH igual a 161, pero en sentido contrario, y lo agrego en el cuadro. Ahora vamos a los momentos flexores. Que hay dos puntos. ¿Ah? Acá. En el punto A, tapo la parte que no voy a un corte a la izquierda de A, tapo la parte que no voy a analizar, la parte derecha, y me queda que la resultante izquierda son 300 kilos subiendo, produciendo un momento positivo. 300 por 60, 18.000. Y lo pongo en el cuadro. Acá hago dos cortes. Uno a la izquierda de D, porque no cumple los dos cortes, ¿no? Uno a la izquierda de D, y entonces tengo que ni la fuerza ni la cupla intervienen. Tengo 300 por 60 más 30, 90. ¿A dónde acá? 300 por 90 menos 161 por 30, 22.170. Y lo agrego acá. Hago un corte a la derecha del punto D. Vuelvo a poner el papelito, pero a la derecha del punto D. Y tengo 300 por 90, ya veníamos, menos 161 por 30, eso da 22.170, que ya lo tengo del anterior, menos 500 por 25, y da 9.670. Entonces tengo que de la izquierda hay 22.170 y de la derecha hay 9.670. Acá, ¿qué valor actúa? Este actúa, el mayor, 22.170. ¿Cuándo se suman? Ustedes vieron que algunas veces yo sumo los valores. Se suman cuando uno es positivo y otro es negativo. Entonces se suman. El valor actuante se lleva a la suma. Pero como que ambos son positivos, tomó el mayor, 22.170. Y es el que me queda. Muy bien. Ahora tengo el cuadro hasta acá. Tengo que hacer el momento flexor en cada punto. Como los ejes son todos circulares, toda la torsión que son sobre ejes circulares, en este caso huecos, y son simétricos respecto de ambos ejes, puedo calcular el momento flexor por Pitágoras directamente. Si no fuera el caso, por ejemplo, esta fuera una viga y estuviera trabajando con un perfil WT o un perfil, cualquier otro perfil, pero no circular y no cuadrado, donde los ejes de simetría son simétricos tanto el X como el Y, ¿sí? El perfil WT, solo un eje de simetría, solo un eje vamos a tener de simetría, vamos a tener que calcular la tensión en el plano vertical, la tensión en el plano horizontal y luego sumar ambas. Pero acá no es el caso, acá calculamos el momento flexor como la raíz cuadrada del momento flexor vertical más el momento flexor horizontal. Acá es fácil porque no hay horizontal, perdón, no hay vertical, directamente hay horizontal, 18.000, y lo pongo.
Acá es 22.170 y 22.650. El resultado es 31.694. Está otra vez. 31.694. 31.694. Ahora tengo que calcular el momento ideal. Entonces, indico acá, momento presor 21.694, momento torsor es 71.620 potencia sobre el número de vuelta, no te atropelles en las frases, 71.620 por 45 sobre 600 da 5.317 en la misma unidad kilogramos por centímetro. Y lo anoto. Y ahora hago el momento ideal. El momento ideal, por ser el momento flexor mayor que el torsor, es 3 octavos del momento flexor más 5 octavos de la raíz cuadrada del momento flexor al cuadrado más el momento torsor al cuadrado. Cuando nosotros estudiábamos, no existía la calculadora y se hacía todo por regla de cálculo. Y antes aún, el profesor exigía que adjuntaban una planilla donde calculaban todo a mano. Era una pérdida de tiempo y un gasto de energía enorme en calcular cosas que ahora se hacen con la calculadora. Y le prohibían usar cualquier otro método que no fuera el hacer la cuenta a mano. Después permitieron la regla de cálculo y ahora usamos la calculadora. ¿Y cuál es el mejor método? Usar la calculadora. Obviamente, ¿para qué vamos a perder tiempo en hacer cuentas manualmente si lo correcto es usar la calculadora? Cosa que un profesor de la época nuestra, la época que nosotros estudiábamos, se horrorizaría. Le diría, yo me acuerdo, hay veces que eso no debería decirse en un video, pero hay que decirlo. Hay profesores que en mi escuela, cuando yo estudiaba en Mosconi de Quilmes, le decían, pero si usted está en la cima del Himalaya y tiene que calcular en el momento flexor, no tiene regla de cálculo. Si yo estoy en la cima del Himalaya, la verdad que lo que menos me va a importar es calcular el momento flexor. Entonces, yo estoy acá en la oficina, dando clases o en el dibujo, o calculando algo, y tengo la calculadora, y tengo la computadora, entonces lo voy a usar. Porque no estoy encima del Himalaya, y si estoy encima del Himalaya, contemplaría el paisaje, no me perdería tiempo en hacer esto. ¿Cuántas veces voy a poder subir a la cima del Himalaya? Una vez en la vida, en el mejor de los casos. Entonces, vamos a calcularlo como corresponde. ¿Y cómo se hace? Un show. No es. Olvídense, no es un show. Acá ustedes lo que tienen que hacer es el siguiente paso. Momento flexor elevado al cuadrado. Más. Momento torsor elevado al cuadrado. Eso, cualquiera lo hace en la calculadora. Cuando tiene el resultado, de eso, la suma, hace la raíz cuadrada. Multiplica por 5 y divide por 8. Y pone más. Abre paréntesis y pone 3 por el momento flexor dividido 8 y cierra el paréntesis. Y el resultado te da 31.976. Ven que prácticamente el momento torsor casi no influye. Pero es muy importante saber usar la calculadora, saber usar los paréntesis. Tienen que practicar con eso, tienen que familiarizarse con el uso de la calculadora. A diferencia de lo que ocurría cuando nosotros estudiábamos, que la calculadora no se permitía, ahora no solo se permite, es necesario usarla. Es necesario usarla. Y si lo quieren hacer con una planilla de Excel, mejor. Ningún problema. Para eso está. Usen toda la tecnología disponible, menos un programa que se lo haga. Porque si ustedes aprenden con un programa que se lo haga, nunca lo van a entender. Es como los marinos, el viaje de egresado lo hacen en la Fragata Libertad. Y ustedes dicen un buque viejo, recuerdan, un buque viejo. Es un buque que tiene satelital, tiene motor, puede trabajar motor, tiene quirófano, tiene todo lo necesario para poder hacer la travesía. Pero se maneja con velas cuando las condiciones lo permiten, que es la mayor parte del viaje. ¿Por qué? Porque el que aprendió a manejarse con un buque de velas, cuando tiene una tecnología más avanzada, es
para él muy sencillo. Es como si ustedes aprendieran a manejar en un Jeep Willys y se encuentra con que después tienen un Mercedes-Benz último modelo y todo es fácil, todo es caja automática, todo. Entonces, ese tipo lo maneja mucho mejor. Entonces, tiene que usar la tecnología, pero no un programa que se lo resuelva todo sin saber. Que tiene que entender el concepto. Luego sí, una vez que entendieron el concepto, hay un programa que lo resuelve, bueno, úsenlo, ningún problema. Pero entenderlo como lo hace. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahora, en cuanto al cálculo en sí, no perder el tiempo en hacerlo por medios manuales, cuando existen los medios electrónicos que son mucho más rápidos. Entonces van a ver que el momento torsor queda de 5317 prácticamente no influye. Y ustedes, si miran el problema antes de empezar, se darían cuenta que el momento torsor no va a influir mucho, porque las distancias son muy grandes, bajo un eje, no por una viga, y las fuerzas son más grandes, entonces el momento torsor no es tan decisivo. Bueno, tenemos entonces el momento ideal. El paso siguiente es determinar el diámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo he recibido varias consultas de alumnos sobre el problema número 7 de flexión, donde se pide que el eje sea circular. Bueno, acá lo vamos a resolver, voy a explicar cómo se hace cuando tiene que calcular con un eje circular o con una pieza circular, porque esa no está en la tabla, o por lo menos en las tablas que yo les di. Enseguidita lo estamos haciendo. Un segundito. Bueno, ahora hemos preparado la parte donde vamos a calcular ya el diámetro. He borrado todo, me quedo con el resultado, que era el momento ideal de flexión 31.694 kilogramos por centímetro, y el cuadrito de las reacciones que enseguida voy a usar. Parto de la fórmula de Navier. Sigma igual al momento profesor sobre WX. Si fuera torsión, sería tau igual al momento torsor sobre WP. Entonces desarrollo para flexión. Yo ya calculé el momento de flexión, ¿no? WX es igual al momento de inercia dividido la distancia al punto más alejado. La distancia al punto más alejado es el radio, o sea, d sobre 2. Entonces pongo pi por d a la cuarta sobre 64 dividido d sobre 2. Me queda pi por d al cubo sobre 32, igual por la fórmula de Navier, paso estoy multiplicando y estoy dividiendo, igual al momento flexor sobre sigma admisible. Despejo el diámetro y en la raíz cúbica de 32 por el momento flexor dividido pi por sigma admisible. Aproximadamente que la raíz cúbica de 0,1 el momento flexor dividido sigma admisible, porque 32 sobre pi da 0,1. Pero bueno, eso es una otra idea. Entonces, si ustedes tuvieran el caso de flexión pura y tiene que calcular el diámetro circular, de la pieza circular, usan esta fórmula, este procedimiento. 32 veces el momento flexor dividido pi por sigma admisible. Una observación que tendríamos que hacer es que habrán observado que las dos reacciones dieron iguales, 161. Es una casualidad, pero es muy raro que dé, pero en este caso lo digo. Si vamos a la torsión, tenemos WP, momento de inercia, módulo resistente polar, igual al momento de inercia polar, dividido la distancia del punto más alejado, que es el radio, o sea, B sobre 2. El momento de inercia polar es pi d al cubo sobre 32, dividido d sobre 2, por lo tanto opta pi por d al cubo sobre 16, igual a momento torsor sobre tau admisible. De donde despejo el diámetro, como la raíz cúbica de 16 veces el momento torsor dividido pi por tau admisible. Eso sería que es macizo y está todo bien. Si el eje fuera hueco, como es nuestro caso, y buscamos el eje hueco, le asigno diámetro D grande al diámetro exterior, D chica al diámetro interior, y digo que el momento de inercia es la resta de los dos, porque por Steiner, como ambos ejes son concurrentes, la distancia por superficie al cuadrado da 0, entonces da directamente la resta de los dos. O sea, pi sobre, estamos hablando de flexión, ¿no? Porque se acuerdan que el momento ideal era de flexión. Pi sobre 64
por d a la cuarta menos d a la cuarta. Tengo dos incógnitas. Puedo hacer. Pero yo sé que hay una relación entre ambas. 7 novenos. Entonces saco factor común d a la cuarta. Ustedes digan, no se puede, sí que se puede. D a la cuarta lo saco, factor común de 1 menos d sobre d a la cuarta. Desarrollen esto y van a ver que da lo anterior. Porque esto va a dar 1 menos d a la cuarta sobre d a la cuarta. ¿No? Y va a dar d a la cuarta menos d a la cuarta sobre d a la cuarta. Estamos de vuelta en la misma cosa de antes. O sea que esto está perfectamente bien sacado el diámetro como factor común. Luego divido por el radio, el diámetro sobre 2. El diámetro se me va con este, me queda el cubo, me queda pi d al cubo sobre 32 por 1 menos d sobre d a la cuarta. Ahora, esto es momento flexor sobre sigma invisible. De ahí despejo el diámetro, que es la raíz cúbica de todo. ¿De qué? De todo qué? De 32 veces el momento flexor dividido pi por sigma. Y esta parte, también la raíz cúbica, pasa dividiendo. 1 menos d sobre d a la cuarta, todo raíz cúbica. Entonces veo que la primera parte es el diámetro macizo por ese factor que es raíz cúbica. Muy bien, ahora lo hago. Hago la cuenta y si hubiese sido macizo, hubiese sido un eje de 7,24 centímetros. Como es hueco, tengo que afectarlo de este factor 1 sobre la raíz cúbica de 1 menos d sobre d a la cuarta, que es 0,63. Por lo tanto, me va a dar 7,24 por 1,16, que es el resultado, va a dar 8,51. Ese es el diámetro exterior. El interior es 7 novenos de ese. O sea, 7 novenos por 8,51, 6,61. Y ahí entonces tengo resuelto el problema del eje hueco, que tienen que prestar atención, que puede ocurrir que tengan necesidad de hacerlo y ustedes están capacitados para hacerlo. No se olviden que la idea, ustedes van a ser técnicos y la idea es capacitarlos de la mejor manera posible, porque van a tener que enfrentarse con un mercado laboral sumamente exigente y con empresarios que no siempre están muy predispuestos a formar profesionales en todas las materias, en todas las partes. Bueno, muy bien. Queda por entonces calcular las reacciones. De todo el cuadrito anterior, recuerdo que en A había 755 en el plano vertical, 161 en el plano horizontal, hallo la raíz cuadrada y me da 771 de fuerza radial y 500 de fuerza axial. Y en el B había 582 de fuerza en el plano vertical, 161 en el horizontal, me da 603 kilos. De todo, yo me quedo con esto para calcular el rodamiento. El cálculo del rodamiento va a ser el ejercicio que va a ir cuando hayamos visto rodamientos, inmediatamente después de terminar con eje y de terminar con hacer el ejercicio de eje, vamos a ver rodamientos y el ejercicio va a ser calcular los rodamientos para todos los ejercicios en los cuales hemos calculado el eje. Bien, tenemos ya 41 minutos. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo y ya hacemos un prediseño de cómo haríamos este eje. Un segundito. Bueno, para ir terminando, entonces hacemos un primer diseño que va a depender mucho del tipo de máquina a la cual vaya aplicado. Entonces lo primero que hacemos nosotros es dibujamos el agujero del eje, que es 66. 66 va a ser de punta a punta y parto de que 85 es donde, en B, nos da rodamiento, 85. El otro rodamiento lo pongo igual, 85. ¿Qué rodamiento de la serie tejido de bolas de serie 64 va a tener 85 de agujero? El 6416, que tiene un diámetro exterior de 200, un agujero de 85
lo largo de 48 y lo pongo. Y después sé que en el centro hay un engranaje que va a tener 500 de diámetro y va a tener un cubo de posible 2 a 2 veces y medio el diámetro del eje. Acá tenemos 90, yo le puse el doble 180. Bueno, 85 tiene el rodamiento, le hago un hombro de seguridad a 95 para que el rodamiento este no se mueva. Le pongo tolerancia H6 para que tenga deslizamiento para aquel lado, deslizamiento en la caja, no en el eje, en la caja, acá. Pero es un rodamiento que va a tener movimiento. Acá podemos poner inclusive K. 6. Este va a tener diámetro 200 H6. Pero como es un eje, como es un agujero, H mayúscula. Vamos a borrar como Dios manda, aunque Dios no hace pizarrón, ¿no? Pero bueno, 200 H6. Nos manda la pandemia que nos lleva a hacer pizarrón. Luego bajo a 90, donde va el engranaje. Y luego bajo 85, que ya es el diámetro donde va el rodamiento, y termino con 80, esta parte que tiene menor diámetro, menor momento flexor. Acá voy a colocar un distanciador para evitar que el engranaje se mueva para acá. Para allá no se va a poder mover porque tiene el hombro de seguridad. Acá también vamos a colocar un distanciador postizo. Podría haber sido otro el diseño, no es obligatoriamente este. Este es uno que se me ocurrió en este momento. Y vamos a tener un chavetero para soportar el manchón, un chavetero para soportar el engranaje y un chavetero para soportar lo que vaya ahí en la extrema, que algo irá, por algo hay la fuerza, algo irá. Entonces, este sería un primer prediseño. Los largos. Yo los largos que tengo son 600 desde la punta hasta el centro del rodamiento. Tengo 300 del centro del rodamiento al centro del engranaje, 600 del centro del engranaje al centro del otro rodamiento y 330. Este largo va a ser 600 menos la mitad del rodamiento. Como el rodamiento tiene 48, 600 menos 24, 576. 48 queda como está, y esto es 300 menos 90 del medio engranaje, queda 210. 180 queda como está, y esto era 600 menos 90 del medio engranaje, menos 24, 486. 48 queda como está, y esto es 300 menos 24, que es la mitad del rodamiento, que haría 276. Así que las cuotas del plano serían estas. Bueno, para completar el plano habría que ponerle tolerancias, si no es mecanizado, etc. Pero es una idea de cómo deberíamos hacerlo. Muy bien. El próximo paso, entonces, ahora sí, ya es ver los rodamientos que vamos a ir colocando, o sea, iniciar con el tema de rodamientos, que sería un video ya nuevo. Muy bien, entonces hasta el próximo video.